Un silencio espeso ocupó la plaza como si alguien hubiera echado un paño sobre el pueblo. Nadie tosía. Nadie quería mover un músculo, por miedo a que el sonido de sus propios huesos traicionara lo que estaba a punto de ocurrir. Un martillo de madera golpeó la mesa 3 veces, seco, y un murmullo helado recorrió las paredes de adobe, los postes de la cantina y el porche de la tienda de víveres. Ese día no iban a subastar un buey ni una carreta. Ese día, Valleverde se dispuso a rematar 2 silencios, los de unos niños que no podían mover las piernas desde que vinieron al mundo. «Orden», dijo Crispín Morales, el hombre del martillo, con una sonrisa que no tocaba los ojos. «Por la deuda que la señora Jacinta contrajo con la tienda y con el herrero, se pone a disposición de padrinazgo a estos pequeños. Que encuentre cada uno un hogar donde no le falte pan ni techo». La palabra padrinazgo era un maquillaje para cubrir la vergüenza. Todos lo sabían. Todos lo aceptaban para poder seguir respirando. La plaza olía a polvo y a mentira. Jacinta, la madre, estaba de pie detrás de sus hijos, recta como un poste, la mandíbula apretada. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos azules, sorprendentes en una mujer de campo. No lloraba. Si alguien la miraba demasiado fijamente, le devolvía una mirada dura que obligaba a bajar los párpados. No iba a pedir perdón a nadie. Ya se lo había pedido a sí misma, de rodillas, muchas noches, y había descubierto que la palabra perdón no sirve de mucho cuando las monedas no aparecen. Los niños, un varón y una niña, estaban sentados sobre una manta descolorida con bordes de hilo rojo. Él se llamaba Tomás y tenía 9 años. Ella, Alma, apenas 8. Sus piernas, delgadas como palos de escoba, descansaban inmóviles, ligeramente torcidas. Llevaban las manos entrelazadas como si hubieran nacido con esa costumbre. «No voy a preguntar cómo llegamos aquí», anunció Crispín. «Voy a preguntar quién desea ofrecer algo para darles casa, alimento y vestido. No se aceptan preguntas, solo ofertas». Algunos se aclararon la garganta, otros miraron sus botas. De la cantina salía el olor a café recalentado. Un perro callejero cruzó la plaza con precauciones de fantasma. «Media docena de gallinas por el niño», murmuró un peón de la hacienda del norte, casi con vergüenza. Sabía que medio pueblo lo había escuchado. «Una oveja preñada por la niña», dijo una mujer de cabello recogido que limpiaba su delantal una y otra vez, como para quitarle una suciedad invisible. Los ojos de Jacinta destellaron. Nadie supo si fue rabia, humillación o ambas cosas. Tomás bajó la cabeza. Alma apretó los labios y miró a su hermano. Sus dedos se agarraron con más fuerza. Entonces se escuchó un rumor de ruedas sobre la calle. Un carruaje cerró la tarde con un chasquido de freno. Un cochero de librea, viejo como un espino, saltó al suelo y abrió la portezuela con una reverencia que parecía sacada de otro mundo. Bajó una mujer. Doña Elvira Belmonte era conocida de nombre, pero no de trato. Viuda hacía años, dueña de la Alameda, la hacienda de Álamos que se veía brillar desde el cerro cuando el sol la rozaba. Alta, delgada, con un sombrero de ala corta y un vestido de tonos gris perla, caminó con un bastón que no parecía sostenerla sino marcar el compás de sus decisiones. Tenía canas abiertas como hilos de plata y ojos negros que sabían escuchar. Nadie la había visto nunca en la plaza, y sin embargo, llegó hasta el centro como si la plaza fuera su sala, y el calor, su propio aliento. «¿Quién está a cargo?», preguntó con voz templada. «La comunidad, señora», respondió Crispín, que inclinó un poco la cabeza, pero no tanto. «Yo solo conduzco el acto». «¿Conduce el acto o conduce a la gente?». Un murmullo nervioso se escapó de las paredes. Crispín sonrió otra vez, esa sonrisa que no llegaba. «En nombre del bien común», dijo. «Las deudas no son un juego. La compasión tampoco, si no pretende uno morir de ella. Estos pequeños necesitan techo, y su madre, alivio». Doña Elvira miró a Jacinta. No vio lágrimas. Vio 2 ojeras como sombras. Se acercó a los niños y se arrodilló. El gesto, simple, quebró un hilo en el aire. «¿Cómo te llamas?», preguntó a la niña. «Alma». «¿Y tú?». «Tomás». «Bonitos nombres», dijo. Luego bajó la vista a la manta con los bordes rojos. Rozó el borde con la yema de un dedo. El hilo formaba pequeñas espinas, como pequeñas anclas.
Volvió a ponerse de pie sin hacer ruido. «Hagámoslo sin teatro», anunció alzando la voz. «Ofrezco 100 onzas en efectivo y trigo para el invierno por ambos. Pero no los llevo como propiedad, los llevo como familia». La plaza tragó aire. Crispín abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Nadie sabía si 100 onzas se podían pronunciar sin que el cielo lo escuchara. Jacinta inclinó la cabeza, apenas. Era el gesto más humano que se le había visto desde la mañana. «Señora», dijo, ásperamente, «no tienen precio, y sin embargo, gracias». «No estoy pagándolos», replicó doña Elvira, clavando los ojos en Crispín y en quienes habían ofrecido animales. «Estoy comprando la vergüenza de este acto para quedármela yo. Que no les pese a ustedes». Crispín carraspeó. «Es un remate, no una tertulia», gruñó. «Si hay oferta, hay aceptación. Quien más pone, se los lleva. Firmaremos». «Firmaré», corrigió doña Elvira. «Y después haré algo más». El martillo golpeó. La palabra «adjudicados» rebotó en la plaza como una piedra lanzada a un estanque seco. El escribiente extendió un papel. Doña Elvira lo tomó, lo firmó con trazo rotundo, y ante la mirada fija de todos, lo dobló con cuidado. Lo guardó en su bolso y sacó de él una navaja fina. «Cuidado, señora», se atrevió a decir alguien. «Tranquilos», dijo. La hoja relampagueó un segundo. Rasgó el papel en 2, y esas 2 mitades, en 4. Después en 8. Las dejó volar como hojas de otoño. Aquí no se compró a nadie. Se compró su libertad. Si el silencio de antes había sido un paño, el de ahora fue una campana. «¡Esto es irregular!», se atragantó Crispín. «Hay deudas». «Las deudas de Jacinta con la tienda y el herrero me pertenecen desde anoche», anunció doña Elvira limpiamente. «Compré sus pagarés. Nadie tiene nada que reclamar. Y si alguien insiste, nos veremos en la plaza otra vez, de cara al sol». La palabra sol puso un brillo incómodo sobre los rostros. Crispín apretó los labios, tomó el martillo y lo guardó como quien guarda un arma que no ha sabido usar. El peón que había ofrecido gallinas se sacó el sombrero. La mujer de la oveja preñada miró al suelo, pisando su propio delantal. Doña Elvira extendió la mano a Tomás y a Alma. «Vámonos», les dijo. «Hoy cenamos en la Alameda». Tomás dudó un segundo. Miró a su madre. Jacinta parecía hecha de madera vieja. «Ve», murmuró, pero la voz le salió como una piedra que cae al agua. «Y cuida a tu hermana, siempre. Vendrás con nosotros», añadió doña Elvira, mirando ahora a Jacinta. «No voy a arrancarlos de raíz para plantarlos en otra tierra sin quien les conoce el alma. No es mi estilo». Por primera vez, a Jacinta se le ablandaron los rasgos. Fue como si detrás de su rostro se encendiera una vela. Asintió. La alameda quedaba a 2 leguas, bordeando el arroyo que venía desde el cerro, con álamos que susurraban cuando los tocaba el viento de la tarde. El carruaje avanzó despacio. A un lado los campos abiertos, al otro la hilera de árboles que parecía un ejército quieto. Tomás miraba todo con una mezcla de curiosidad y temor. Alma iba pegada al asiento, con los ojos como 2 lunas claras. «¿Siempre se escucha ese rumor de hojas?», preguntó, al fin. «Siempre», respondió doña Elvira, con una sonrisa que, en ella, sí llegaba a los ojos. «Es el sonido con que la alameda dice «bienvenidos». Cuando llegaron, la casa grande apareció entre los troncos, como si la hubieran desenrollado de un lienzo. Blanca, con galerías anchas, y un patio al centro donde un aljibe guardaba agua fría. Había olor a pan reciente y a guiso que hervía. No era lujo ostentoso, era orden, limpieza, luz. El cochero, don Goyo, los ayudó a bajar con una delicadeza que desmentía su espalda ancha. «Aquí nadie corre», dijo doña Elvira. «Aquí todo se hace con paciencia. Paciencia es otra forma de cariño». Los instaló en un cuarto con ventanas al patio. 2 camas bajitas, una para cada pequeño, y un catre fuerte para Jacinta. Sobre la cómoda, una jarra con flores violetas. «No teníamos flores en casa», dijo Alma, rozando un pétalo. «Se las comían las gallinas». «Aquí no hay gallinas en el patio», sonrió doña Elvira. «Y si alguna se mete, le leo las reglas». Al caer la tarde, les acercaron un caldo claro con verduras y un pan tibio que partía solo con mirarlo. Tomás,
que comía siempre en silencio para que el silencio no se le subiera a la boca, masticó lento, con dignidad. Alma mojaba pan en el caldo y lo levantaba como si al levantarlo pudiera oler mejor cada recuerdo de la sopa. «Gracias», dijo Jacinta de pie, sin saber dónde poner las manos. «No sé cómo... no sé». «Se aprende», respondió doña Elvira. «A decir, no sé primero, y después a saber». Se quedaron un rato escuchando el crepitar de la leña en la cocina. Doña Elvira observaba sin prisa. No miraba la parálisis de los niños como algo que hubiera que esconder detrás de las palabras, sino como parte de su presencia, de su manera de ocupar el mundo. «¿Desde cuándo sus piernas?», preguntó con suavidad. «Desde siempre», dijo Jacinta. «Nacieron así. El partero dijo que era castigo del destino o designio, que a veces pasa». Doña Elvira no hizo ninguna mueca. Solo asentía de tanto en tanto, como quien toma notas dentro de la cabeza. «¿El agua que beben?», preguntó. «¿De dónde la sacan?». «Del arroyo», respondió Tomás rápido. «¿De dónde todos?». Alma asintió. «A veces sabe a metal», añadió, como si fuera una travesura que se confiesa ya tarde. Doña Elvira los miró un segundo más. Luego dejó caer la vista sobre la manta de bordes rojos que habían traído doblada. Con el índice deshizo un poco de la doblez y sorprendió un pequeño remiendo en forma de hoja hecho con hilo azul. Se quedó quieta, pero algo en su respiración cambió de ritmo. No dijo nada. «Descansen», ordenó al fin. «Mañana quiero que conozcan los álamos con la luz de primera hora. Gritan menos». Sonrió, y la broma alivió algo que ninguno sabía que llevaba encima. Esa noche, los grillos cantaron como cada noche. El cielo era limpio y amplio. Jacinta no durmió. Se sentó junto al catre de Alma y le rozó el cabello con la punta de los dedos. No lloró. Su llanto se había agotado muchas lunas atrás, y se había convertido en otra cosa, una especie de fuego frío. Susurró palabras que no significaban nada, o que significaban todo. Tomás, también despierto, miraba el techo como si las tablas fueran horizonte. «Mañana te enseñaré a atar un lazo pequeño», dijo de pronto, sin darse cuenta de que lo decía. «Aunque no puedas usar las piernas, las manos sirven para más de lo que uno cree». «Quiero aprender», contestó Alma con los ojos cerrados. «Y yo quiero ver el arroyo», añadió Tomás. «Quiero verlo cuando canta. Dicen que canta». «A veces canta», dijo una voz a la puerta. Doña Elvira estaba apoyada en el marco, discreta, como si pasara por ahí siempre a esa hora. Traía una lámpara de aceite en la mano. «Perdonen», sonrió. «Hay noches en que tampoco duermo. Quería dejarles algo». Entró y dejó sobre la cómoda un pañuelo blanco, impecable, donde bordadas con hilo azul, muy finitas, había 2 letras, A y T. Jacinta dio un paso atrás, como si el pañuelo fuera un animal pequeño y vivo. «Lo encontré en el costurero viejo de la casa», explicó doña Elvira. «Es de otra época. Me pareció bonito. Para ustedes». Tomás miró la A y se sonrojó sin saber por qué. Alma rozó la T con el dedo, curiosa. «Gracias», dijo Jacinta, y su voz fue más baja que un pensamiento. «De nada», respondió doña Elvira. «Mañana, después de ver los álamos, quiero que vengan conmigo al arroyo. Hay cosas que es mejor ver con la luz buena». Se retiró con la lámpara, y su sombra se movió por el pasillo como un latido largo. La mañana llegó con olor a pan y a hojas mojadas. Doña Elvira los llevó al borde del arroyo. El agua corría transparente, pero al acercarse, un brillo verdoso aparecía como un secreto mal contado. En la orilla, incrustadas en la tierra, había duelas de barril, residuos de una curtiembre que quedaba aguas arriba, propiedad de don Nicanor Faro. La curtiembre enviaba cuero y monedas a medio territorio. La curtiembre sostenía a Valleverde como un corsé sostiene a una dama que no sabe respirar sin él. «Me gusta aquí», dijo Alma, mirando cómo la luz se rompía en el agua. «A mí también», añadió Tomás. «Huele a piedras limpias». Doña Elvira se agachó junto a ellos. «Pongan la mano», indicó. «Cuéntenme si sienten hormigueo». Ellos obedecieron. Al cabo de unos segundos, Alma se estremeció. «Se pone como dormida», dijo, «desde la muñeca hasta los dedos». Tomás asintió, sorprendido de que a él le pasara exactamente lo mismo.
Doña Elvira los miró con una ternura sin adorno. «Ahora quítenla», ordenó. «Frótenla con este paño y díganme si vuelve la fuerza». La fuerza volvió. No toda. Lo suficiente para que los niños se miraran con una mezcla de alivio y miedo. «¿Por qué?», preguntó Tomás. «¿Qué tiene el agua?». «A veces el agua trae un recuerdo que no le pertenece», dijo doña Elvira. «Un recuerdo de metal». Jacinta, que había observado sin intervenir, apretó los dientes. Llevaba años bebiendo de ese arroyo. Años en los que las piernas de sus hijos no habían respondido nunca. Años en los que alguna autoridad había dicho, «así nacieron», y había cerrado el asunto como se cierran las ventanas cuando se levanta polvo. «Señora», dijo con voz áspera, «¿qué intenta decir?». Doña Elvira no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó de su bolsillo una pequeña tira de papel que había pedido al boticario del pueblo hacía tiempo, cuando la curtiembre empezó a florecer como flor venenosa. Mojó la punta en el agua. El papel se tiñó, levemente. «Que a veces los pueblos prefieren creer en los designios que en las responsabilidades», contestó al fin, «y que tal vez, solo tal vez, sus hijos no nacieron con lo que dicen que nacieron». El mundo pareció inclinarse. Jacinta sintió que el sol le cambiaba de hombro. Tomás y Alma se miraron, boquiabiertos, como si alguien les hubiera dicho una palabra que no conocían, y sin embargo la entendieran. «No», susurró Jacinta, «no me haga creer eso, no me haga esa promesa con palabras». «No prometo nada», respondió doña Elvira. «Solo digo que hay historias que nos contaron para que sostuviéramos otras cosas, y que yo he visto esto antes». «¿Antes?», preguntó Tomás con los ojos muy abiertos. Doña Elvira miró la corriente, que pasaba como si no tuviera la culpa de nada. «Hace años», dijo, «cuando mi hija vivía». El silencio que siguió no fue de plaza, fue de corazón. Jacinta llevó una mano a la boca. Alma sujetó el borde de la falda de doña Elvira sin darse cuenta. «¿Su hija?», murmuró Jacinta. «Nunca supe que...». «Pocas cosas supieron de mí», sonrió doña Elvira, triste. «Mi hija era buena con las manos. Bordaba hojas minúsculas en los extremos de las mantas que tejía, para que quien se tapara sintiera que la tierra lo abrazaba. Como esa», apuntó a la manta con el remiendo azul en forma de hoja. «Se la vi a una criatura una vez. Después la perdí de vista». La manta en el regazo de Alma pesó de repente, como si las puntadas tuvieran plomo. Jacinta cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, parecían más claros. «Yo...», empezó, y tragó saliva. «No soy buena para hablar del pasado. Me corta el aliento. Pero si usted pregunta, no son hijos de mi vientre», confesó. «Me los dejaron en casa cuando eran apenas bultitos tibios. Una mujer golpeó y huyó. Yo ya tenía al hombre, la huerta, la deuda detrás. Los crié como pude. Nunca pregunté mucho, porque a veces las preguntas son como puertas que, si las abres, el viento te tira adentro. Perdone, he hecho lo que pude». Tomás respiró rápido. Alma miró a su madre como si la estuviera conociendo por primera vez, y al mismo tiempo, como si la quisiera más. «¿Quién fue la mujer?», susurró doña Elvira. «No vi su cara», dijo Jacinta. «Solo la manta, solo el bordecito. Siempre quise creer que era alguien que no podía, no que no quería, porque creer otra cosa me hubiera quebrado». Doña Elvira levantó la manta y, como quien acaricia un dibujo, rozó la hoja bordada. Sus ojos negros, que sabían escuchar, escucharon algo que nadie más oyó. «Mi hija bordaba así», dijo, «con esa puntada exacta. Nadie en la comarca la sabía hacer con esa paciencia. Nadie, salvo ella». El arroyo siguió cantando. Un pájaro cruzó y dejó sobre el agua una sombra breve. Tomás apretó los dientes. «Señora», dijo, si no nacimos como dicen, si el agua... podremos...». No pudo terminar. «Podrán», contestó doña Elvira, con una seguridad que no era bravata sino decisión. «No sé cuánto, no sé cómo, pero podrán más que ayer. Y el resto...». Miró hacia arriba, hacia donde el humo de la curtiembre se confundía con las nubes. «El resto lo arreglaremos de la única manera que entiendo. No quiero que los lastimen», dijo Jacinta, ahora sí con una lágrima rebelde. «No quiero que nadie pague con sangre por lo que la codicia hizo». «No hablo de sangre», replicó doña Elvira. «Hablo de verdad». Se enderezó.
Se sacudió el polvo invisible de la falda y miró a los tres como quien mira a su gente antes de salir a la intemperie con propósito. «Hoy empezamos despacio», anunció. «Agua que venga del pozo de la casa, comida limpia, ejercicios para que los nervios recuerden lo que olvidaron. Mañana iré a ver a don Nicanor, y si no abre la puerta, la abrirán los ojos del pueblo cuando sepa lo que bebe. No le tendrá miedo al dinero de Nicanor», advirtió Jacinta. «Sostiene medio pueblo, y yo sostengo al otro medio cuando llega el invierno», dijo doña Elvira, tranquila. «No me gusta la guerra, me gusta la claridad». Tomás respiró hondo. Alma asintió, como si hubiera entendido el plan completo, aunque aún no tenía palabra para todas las partes. «Señora», dijo de pronto Alma, titubeando. «¿Cómo se llamaba su hija?» «Marina», contestó doña Elvira, y su voz se volvió un hilo dulce. «Marina Belmonte». Jacinta cerró los ojos un instante y juntó los dedos índice y pulgar, como si tocara una puntada imaginaria. «Marina era el nombre que bordaron en la primera manta que recibí de muchacha», susurró. «Me la regaló una señora en la feria de San Isidro. Casi no me acuerdo de su cara. Pero», dijo, «para que el frío no sea tan cruel. Yo pensé que hablaba del invierno. Ahora entiendo que hablaba de otra cosa». El viento movió los álamos. Un brillo de determinación cruzó la mirada de doña Elvira. Se inclinó hacia los niños. «Quiero pedirles algo», dijo. «No es un juramento. Es una costumbre nueva. Cada mañana, antes de que el sol se ponga duro, vamos a mojar un pañuelo y a pasarlo por las piernas. Después haremos que los pies recuerden el movimiento, aunque sea con la memoria de los dedos. Y cada vez que el arroyo quiera que crean otra cosa, ustedes van a escuchar a las hojas. Las hojas dicen la verdad». «Yo las escucho», dijo Alma, convencida. «Yo también», añadió Tomás. Entonces doña Elvira, como si una fuerza invisible la empujara, apoyó la mano sobre la manta. Por un segundo cerró los ojos, y quienes la observaban supieron sin palabras que esa mujer, que había llegado a la plaza con un bastón que no necesitaba, cargaba su propia parálisis, no en las piernas, sino en una zona escondida del alma donde quedaban los nombres que no se pudieron decir en voz alta durante años. Cuando los abrió, los ojos le brillaban, no de lágrimas, de decisión. «Una cosa más», dijo. «Hoy en la noche, antes de dormir, quiero mostrarles una caja. La encontré en el altillo hace mucho y nunca supe para quién era. Tiene letras bordadas, como ese pañuelo. Las mismas». «¿A y T?», preguntó Tomás, tocando su inicial como si fuera un secreto compartido. «Sí», asintió doña Elvira. «A y T. Tal vez el destino tenía planeado esto desde antes de que ustedes nacieran. Tal vez no. Yo no creo en las casualidades cuando la puntada es tan perfecta». El murmullo del arroyo se volvió más profundo, como si entendiera el peso de lo dicho. Jacinta, que había vivido años como una mujer atada con una soga que nadie veía, sintió por primera vez que la cuerda aflojaba. «Señora», dijo, con voz clara, «haga lo que tenga que hacer. Yo caminaré al lado, aunque no se note. Mis pies me pesan menos desde que llegamos». «Y los de ellos pesarán menos también», respondió doña Elvira. «El sol ya está alto. Volvamos. Hoy no vamos a darnos prisa. La prisa sirve para salir de los incendios, no para salir de las mentiras». Dieron la vuelta. Los álamos aplaudieron con sus hojas. En el camino, Tomás probó a mover el dedo gordo del pie dentro del zapato. Le pareció un capricho, un juego suyo, pero el dedo obedeció 1 milímetro. Sonrió para adentro, como quien guarda una noticia en el bolsillo para contarla en la sobremesa. Atrás, el arroyo siguió su curso, cargando brillo verdoso y secretos. Adelante, la alameda esperaba con sombra fresca y pan. Esa tarde, cuando el sol inclinó su espada de luz sobre la llanura, doña Elvira envió un recado a don Nicanor Faro. Decía: «Mañana, al alba, hablaré con usted. Traiga agua del mismo arroyo y tráigala limpia». No hubo amenaza en el papel, solo una promesa de claridad. Y a veces la claridad es lo más impensable que puede ofrecer una señora en un lugar donde todos aprendieron a vivir un poco a oscuras. La noche en la Alameda trajo un silencio distinto, de esos que no pesan, que dan espacio para que la memoria se siente a la mesa. Después de la cena, doña Elvira apareció con una caja de madera de nogal, gastada en las esquinas.
La colocó sobre la mesa del cuarto como si fuera un ave que había encontrado el camino de regreso. La hallé en el altillo cuando arreglamos el techo, hace años, dijo. No supe para quién era. Hoy lo sé. Abrió la tapa. Dentro había 2 escarpines blancos envueltos en tela fina, un mechón de cabello claro atado con hilo azul y una carta doblada en 4, protegida por un pañuelo. En el pañuelo, otra vez, las letras bordadas. A y T. Jacinta miró la carta como se mira un pozo hondo. Tomás tragó saliva y acercó los dedos sin atreverse a tocar. Alma sostuvo el aire, quieta. «Léanla conmigo», pidió doña Elvira, y leyó. «Madre, si mis manos no llegan a entregarle esto, es porque el camino fue más oscuro de lo que creí. No me culpe por salir a escondidas. Quise evitarle vergüenzas que nunca le pertenecieron. Llevo conmigo 2 vidas que usted aún no conoce. Si nacen bien, se llamarán Alma y Tomás. Si algo me falta, se los dejo a una mujer buena, de ojos cansados, que vende huevos en la feria y regatea sonriendo para no mostrar los dientes rotos por las malas noches. Ella sabrá. Yo bordé en la manta una hoja, para que usted sepa que soy yo, aunque no me vea. No los lleve al arroyo de abajo. El agua de ahí duerme las manos. Lo supe tarde, cuando ya era tarde. Perdóneme por la prisa. Perdóneme por el silencio. Su hija, que la quiere, Marina. Los bordes de las palabras parecían húmedos, como si se hubieran secado mal dentro del papel. Doña Elvira cerró los ojos un momento. No habló de la ausencia de Marina ni del hueco que había dejado. Solo apoyó la yema del dedo sobre la firma, con delicadeza, y sonrió con una tristeza dulce, de esas que no muerden. Ella no abandonó. Susurró. Escogió la esperanza más torpe que encontró, y confió en una desconocida de la feria. Esa desconocida eras tú, Jacinta. Jacinta asintió, con la mirada clavada en el mechón de pelo. Llegó una noche de lluvia, dijo en voz baja. No me miró a la cara. Puso la manta en mis brazos como si yo fuera una cuna que la tierra había olvidado. Dijo, perdón, sin decirlo. Yo hice lo que supe. Hice lo que pude. Tomás se llevó los escarpines al pecho, como si el calor del cuerpo pudiera devolverles la historia que la vida les quitó. Alma pasó el dedo por la palabra alma en la carta y sonrió con timidez. «¿Somos...?» preguntó, sin poder terminar. «Son», respondió doña Elvira, «y lo han sido desde el primer latido. No lo supe, pero lo fui sospechando como se sospecha que va a llover por el olor de la tierra». Se hizo un silencio donde cupo, por fin, el abrazo. No hubo grandes gestos. Jacinta apoyó la frente en el hombro de doña Elvira, y doña Elvira le sostuvo la nuca unos segundos, firme. Tomás y Alma se dejaron tomar las manos por aquellas manos que de pronto eran 2, las de la madre que los crió y las de la abuela que los acababa de encontrar. «Mañana hablaremos con el pueblo», anunció, al cabo, doña Elvira. «Pero hoy, ustedes duerman con la caja cerca, que no sientan que lo que son está lejos». Aquella noche el arroyo sonó más claro, o tal vez fueron sus oídos, que por fin se permitieron escuchar. Al alba, doña Elvira mandó un recado a don Nicanor Faro. Lo citó en la curtiembre, junto al desagüe que bordeaba la loma. Mientras tanto, encargó al boticario que llevara papeles reactivos y al herrero que trajera a la plaza 2 barriles, uno con agua del pozo de la Alameda y otro con agua del arroyo, tomado justo debajo de la curtiembre. Ordenó al panadero que hiciera sonar la campana como en día de fiesta. No anunció una acusación, anunció una demostración. Antes de salir, se volvió hacia Tomás y Alma. «Si hoy sienten miedo, mírenme las manos», dijo. «Si yo no las tiemblo, ustedes tampoco». Jacinta ajustó los cabellos de Alma con un lazo de tela y acomodó la manta de borde rojo sobre las piernas de ambos. Doña Elvira tomó el bastón. No lo necesitaba, pero esa mañana quería que el pueblo viera, a través de ese gesto, de qué lado se ponía su peso. La curtiembre de don Nicanor se alzaba gris, con pilas de madera y pozas largas alejadas del camino. El olor a curtido se pegaba a la lengua. Nicanor llegó en un caballo lustroso, con un traje oscuro que parecía hecho para otro lugar. Sonrió sin sonreír. «Doña Elvira», saludó, ladeando el sombrero. «Siempre es un gusto verla, aunque no suelo recibir visitas al amanecer. Cuando el sol está alto, las sombras se estiran hacia donde no conviene», respondió ella.
Vengo temprano para no pisarlas. Ya me llegó el rumor, dijo él, entretenido. ¿Va a enseñarme a manejar mis aguas? Las he manejado por años sin tocar a nadie. No vine a enseñar, replicó. Vine a pedir claridad, y a darla. Abrió la palma. El boticario, preciso, destapó 2 jarras. Mojó papeles en una y en otra. Colores distintos aparecieron como flores que nacen de golpe. El agua del pozo de la Alameda no duerme la piel, anunció doña Elvira. Esta de aquí abajo, sí, usted lo sabe. Yo no sé nada, soltó Nicanor, con un brillo frío en la mirada. Y si su gente anda floja de nervios, será cosa de nacencia o de malas costumbres. No mezcle mi trabajo con supersticiones de cocina. Entonces no le molestará repetir esto delante de todos, en la plaza, dijo ella. Él dudó una décima de segundo. Esa décima, esa grieta mínima, la sintió hasta el último pájaro de la arbolera. Al final, Nicanor sonrió y se encogió de hombros. Haga su teatro, concedió. En los pueblos necesitan entretenerse. La plaza estaba llena cuando llegaron. Los viejos se habían sentado en los porches, los niños se apretujaban en primera fila, y las mujeres cruzaban los brazos con gestos que decían: «No nos vas a volver a vender el cuento». Crispín Morales, el del martillo, llegó tarde, como si hubiera tenido que decidir qué cara ponerse. Encontró a doña Elvira junto a los barriles y al boticario con los papeles preparados. «Hoy no vamos a rematar nada», anunció doña Elvira mirando a todos. «Hoy vamos a hacer una pregunta que cabría haber hecho hace años. ¿Qué estamos bebiendo?». Hizo pasar a 3 voluntarios. Les pidió que metieran la mano primero en el agua del pozo, contaran hasta 20, salieran, se secaran. Después, en la del arroyo. El primero no sintió nada. El segundo dijo que los dedos como que zumbaban. El tercero apartó la mano con un gesto que no fue teatral. Fue un gesto de quien reconoce un viejo enemigo y no le pone nombre. Quizá su barril estaba sucio, se atajó Nicanor con suficiencia. O quizá su boticario es amigo suyo. Mi boticario es amigo del pulso, replicó doña Elvira, y los míos duermen mal desde que su curtido huele a triunfo. Un murmullo creció, ladrando bajito. Doña Elvira levantó la carta de Marina, no como un arma, sino como una lámpara. Mi hija escribió que el agua de abajo duerme las manos. Dijo. Ella lo sabía. No porque leyera papeles, sino porque tocó al arroyo y se le durmieron los dedos. Esa noche dejó a estos niños, señaló a Tomás y a Alma, en brazos de Jacinta, y bordó una hoja en la manta para que yo los encontrara. Me los encontré hoy. Tarde, sí, pero a tiempo. Las miradas cambiaron de lugar. Se dirigieron, una por una, a la manta de borde rojo, al pañuelo con iniciales, al mechón de pelo claro. Se detuvieron en Tomás, que respiraba hondo con los ojos al frente, y en Alma, que apretaba el pañuelo con las letras A y T, como si fuera un barco pequeño que había sobrevivido a la tormenta. Nicanor apretó la mandíbula. Las cartas de familia no prueban nada, escupió. Si quiere acusar, acuse. Si no, no me haga perder la mañana. No vine a acusar, dijo doña Elvira. Vine a proponer. La plaza se inclinó hacia adelante, como si de verdad se hubiera corrido un banco. Cierre su desagüe al arroyo, abra pozas de decantar detrás del galpón y pague a 2 carros para sacar los residuos lejos. Yo pondré los álamos que necesite, y mi gente trabajará una semana para abrirte un canal que no toque la corriente del pueblo. Y usted, Nicanor, pondrá los jornales y el orgullo donde hace falta. ¿Y si digo que no?, preguntó él con un brillo de reto. Si dice que no, mañana los rancheros dejarán de curtir con usted. Yo empezaré. Y ya he hablado con los del sur y con los del cerro. El pan que no comparte la verdad se endurece. Nadie comerá su cuero. Nadie lo saludará por la calle. Y cada vez que cruce la plaza, el agua cantará alto para que se acuerde. No hubo amenaza en la voz. Hubo certeza. Las miradas que Nicanor buscó en los rostros conocidos no le respondieron. El peón de la hacienda del norte se quitó el sombrero. La mujer que había ofrecido la oveja bajó la vista. Crispín se acomodó el chaleco y dijo, sin fuerza, lo que la comunidad decida, yo acompaño. El boticario cerró el frasco. Un niño se atrevió a decir, alto, mi hermana se enferma de la panza cada vez que bebe del arroyo. Entonces sucedió algo que no estaba en los planes de nadie. Tomás,
que había pasado la mañana luchando con un zumbido de esperanza en los pies, se inclinó un poco sobre la manta y, sin mirarse los zapatos, buscó con todo su ánimo el dedo gordo. Lo encontró. Lo hizo moverse. 1 milímetro. Alma lo vio y soltó un gritito. No fue un milagro estruendoso. Fue un gesto mínimo que, sin embargo, partió en dos el aire. ¿Lo vieron?, susurró alguien. «Lo vi», dijo Jacinta, con una voz que parecía nueva. Doña Elvira no sonrió. No hizo teatro. Solo tocó el hombro de Tomás y pronunció despacio: «La memoria vuelve cuando le quitan el peso». El peso miró a Nicanor. Y Nicanor, por primera vez en mucho tiempo, miró al suelo antes que a sus botas. No estaba acostumbrado a que las mañanas le contestaran. «Haré lo que dice», aceptó al fin, áspero. «No por usted, por mi negocio». «Hágalo por quien quiera», respondió ella. «Pero hágalo, y empiece hoy». El pueblo no aplaudió. No era un teatro. Era una decisión. Un grupo de hombres se ofreció a cavar. Las mujeres, a llevar agua y pan. Los niños, a correr recados. Doña Elvira dejó la carta de Marina unos segundos sobre la mesa del escribiente para que todos la vieran, no como prueba de nada, sino como la historia que faltaba para entender todas las demás. Esa misma tarde, mientras se marcaban zanjas y se calculaban pendientes con ojos de campo y palos como reglas, doña Elvira llamó a Jacinta junto al aljibe de la Alameda. El sol, al inclinarse, volvió dorado el borde del agua. «Quiero proponer algo que no tiene papeles ni sellos», dijo. «Quiero que se queden, para siempre. Ustedes, los tres. Si aceptan, esta casa será su casa. No necesito que nadie lo firme. Me basta con que, cuando alguien pregunte, yo diga, sí, son míos, y que tú digas, sí, soy de aquí». Jacinta no era mujer de respuestas rápidas. Había aprendido a dormir parada sobre decisiones que le cruzaban el pecho. Pero esa tarde, la decisión se posó en su lengua como una fruta que se muerde sola. «Nos quedamos», dijo. «Si me deja, trabajaré. Si me lo permite, mandaré callar a quien venga a decir que uno no puede amar hijos que no nacieron del propio cuerpo. Y si no me lo permite, también lo haré». «Te lo permito», sonrió doña Elvira. «Y más, te lo pido». Tomás y Alma escucharon desde la galería, con la caja en las rodillas. Alma acarició el mechón de pelo. Tomás, sin darse cuenta, movió otra vez el dedo, y esta vez fue un poco más. Los días siguientes fueron trabajo y paciencia. Se abrieron pozas detrás del galpón de la curtiembre. Se levantaron paredes de barro apretado. Se plantaron álamos que bebieran lo que no debía llegar al arroyo. Nicanor estuvo presente, no por convicción, sino porque entendió que el pueblo, cuando decide mirarte sin parpadear, te cambia el pulso. Su castigo no fue el escarnio ni la violencia, fue el vacío. Nadie lo invitó a café, nadie le pidió fiado, nadie escuchó sus bromas en la cantina. Hubo quien dijo que envejeció años en 2 semanas. Doña Elvira, cada tarde, pasaba por la curtiembre y no decía nada. Miraba. Mirar, a veces, es más duro que cualquier golpe. Tomás y Alma empezaron sus ejercicios. El boticario les enseñó a despertar los nervios con fricciones suaves. Doña Elvira condujo una carreta que trajo un médico rural de paso, no uno de ciudad, uno de esos que saben más de cuerpos de campo que de palabras difíciles. Y éste asentó con una sabiduría práctica. Con agua limpia y paciencia se mueve lo que quedó dormido por miedo, explicó. No prometo milagros, prometo camino. El camino se notó primero en detalles. Alma alzó un pie. Lo dejó caer despacio. Tomás consiguió apoyar la planta con ayuda. Hubo días de frustración, de rabietas ahogadas y de «no puedo». Doña Elvira, entonces, se sentaba frente a ellos con el bastón entre las rodillas y contaba historias de Marina. Historias pequeñas, de cómo se reía sin ruido, de cómo mordía el hilo cuando se le enredaba en la aguja, de cómo bailaba descalza sobre la galería al primer chaparrón. Las historias despertaban algo que no era músculo ni tendón, era pertenencia. Y la pertenencia, como el agua limpia, desentumece. Una tarde de domingo, Jacinta sacó la manta de borde rojo al sol. La extendió sobre la baranda. Doña Elvira se acercó con hilo azul y aguja. «¿Me enseña la puntada?», pidió Jacinta. «No hay nada que me guste más», respondió doña Elvira. Se sentaron juntas.
La hoja que ya estaba bordada miró nacer otra al lado, igual y distinta, como sucede siempre que dos manos hacen lo mismo por primera vez. Alma, mientras tanto, intentó ponerse de pie apoyándose en la silla. Tomás le sostuvo el codo. Estuvieron así un rato, riéndose de su torpeza como quien aprende a montar sin caerse del todo. Pasó un mes. El arroyo sonó más claro, y no fue solo un engaño del oído. A las orillas volvieron libélulas que hacía tiempo no se veían. La campana de la iglesia quiso ponerse solemne un día, pero el campanero decidió dejarla descansar. No hacía falta. El pueblo ya había sonado. Nicanor cumplió, porque no tenía alternativa, y porque había descubierto que cuando todo te da la espalda, el espejo de tu casa te hace preguntas incómodas. Una mañana se presentó en la alameda sin escolta, sin traje oscuro. Llevaba una bolsa pequeña y un papel doblado. «No vengo a buscar perdón», dijo, torpe. «No sé si lo merezco. Vengo a traer esto». Sacó de la bolsa un llavero antiguo, trabajado, con un colgante de metal en forma de hoja. «Era de mi difunta», explicó. «No supo ver lo que yo no quise mostrarle. No quiero que me pese en el bolsillo. Quiero que pese donde deba». Doña Elvira lo miró. No había en sus ojos una ternura generosa ni un rencor ardiente. Había humanidad, que es otra cosa. «Péselo usted», respondió. «En su mesa, cada vez que cene». Él asintió, guardó el llavero de vuelta y se marchó sin pedir nada más. Su castigo siguió siendo el mismo, el silencio ajeno que obliga a hablar con uno mismo. El día que Tomás dio 3 pasos con 2 muletas de madera, la galería olió a pan recién horneado como si alguien hubiera encendido una hornilla en el pecho de todos. Alma, a los pocos días, pudo levantarse sola y sostenerse junto a la ventana el tiempo suficiente para ver cómo el sol se gastaba sobre la hilera de álamos. No hubo fiestas. Hubo abrazo largo y una risa chiquita de doña Elvira, que apenas si se le escapó, como un pajarito. Jacinta, detrás, apretó los labios para que la emoción no le hiciera ruido. Lloró después, al lado del aljibe, sin testigos, con la carta de Marina en la mano. Esa noche, cuando el cielo olvidó de pronto que alguna vez había sido otro, doña Elvira reunió a los 3 en la mesa grande. Puso la caja de nogal en el centro, sacó de un cajón una tablita con un hierro caliente y con cuidado marcó sobre la madera una hoja. Por primera vez, la hoja de la manta estuvo en la caja, entera, encendida. «Hoy terminamos de coser una historia», dijo. «Mañana empezamos otra. Si quieren, llevan mi nombre. No para que el pueblo los reconozca, que ya los reconoce, para que cuando se miren al espejo, oigan lo que yo oigo, que pertenecen». Tomás y Alma se miraron. A veces las decisiones grandes caben en un gesto simple. Asintieron a la vez. Jacinta se llevó la mano al corazón y dijo, bajito: «Gracias, Marina». En el patio, los álamos hicieron ruido como de palmas. El arroyo cantó sin brillos verdes, solo con el fulgor limpio de un agua que ya no se confundía. Y aunque nadie en Valleverde lo dijo en voz alta, todos supieron que el pueblo había decidido algo más que el destino de un desagüe. Había decidido, por fin, de qué lado quería estar cuando el martillo de la costumbre amenazara con volver a caer. Semanas después, doña Elvira guardó el bastón. No lo necesitaba ni como gesto. Caminó hasta la plaza con Jacinta, Tomás y Alma. Don Goyo les siguió unos pasos detrás, por costumbre. Al pasar frente a la tarima del remate, doña Elvira se detuvo. Subió 2 escalones y tocó con los nudillos la madera de la mesa. Un sonido seco respondió, casi igual a aquel de la mañana amarga. «Esta mesa puede ser muchas cosas», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. «Puede ser martillo, o puede ser banco de escuela». Crispín, que andaba cerca, la escuchó. No supo si debía sentirse aludido. Se quitó el sombrero, por primera vez en su vida, delante de ella. Fue su manera de decir, aprendí. Ese mismo atardecer, Alma pidió sentarse a la sombra de los álamos con la manta sobre las piernas. Doña Elvira se acomodó a su lado, y Jacinta enfrente, con la aguja enhebrada. Tomás, un poco más allá, practicaba pasos cortos. A cada paso, el mundo parecía acomodarse, como una silla que deja de cojea. El aire olía a pan y a leña, a casa. «¿Sabes qué me dijo Marina el día que aprendió la puntada?», preguntó doña Elvira. «¿Qué?», dijo Alma.
que cada hoja bordada era una promesa de sombra, y que hay sombras buenas, hija, las que se hacen para cuidar. Alma miró hacia arriba. Las hojas verdaderas filtraban el sol, y en el suelo quedaban pequeñas luces danzando como peces de oro. Se quedó en silencio, contando con los ojos esas manchas, preocupada solo por no perder la cuenta, feliz como quien duerme por fin sin miedo a no despertar. Cuando la noche cayó, nadie sintió que faltara algo. Doña Elvira cerró la caja de nogal con la hoja marcada. Tomás apoyó las muletas junto a la cama y pasó la mano por la A del pañuelo. Jacinta apagó la lámpara y se sentó un minuto a escuchar el rumor del agua. No pensaba en deudas, no pensaba en errores. Pensaba en una mujer que había atravesado la lluvia con una manta al pecho y había encontrado, sin saberlo, la casa correcta. Pensaba en una abuela que había vuelto a aprender la palabra hija sin que se le quebrara por dentro. La alameda durmió en paz. Valleverde también. El arroyo por fin solo cantó agua. Y el martillo que una vez golpeó esa plaza para rematar silencios, terminó sirviendo de tope en la puerta de la escuela nueva que, meses después, abrieron junto a la capilla. Para que el viento entrara, para que la claridad no tuviera que pedir permiso, para que, cuando alguien contara la historia, supiera que no acabó en ningún papel con sello, sino en las manos que aprendieron otra vez el camino de la vida. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.